Hola, muy buenas a todos. Hoy es un día muy significativo porque nuestros niños están saliendo fuera, por fin, a dar sus primeros paseos. Por eso hoy os quería hablar de que quitemos el miedo. De que quitemos el miedo lo vamos a hacer, bueno, pues aportando, como siempre, datos reales, datos que nos está dando el propio Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no es un bulo, son datos que nos están aportando las fuentes oficiales. Vamos a trabajar sobre esos datos. Hay dos series de televisión que me han gustado siempre mucho. Uno es Expediente X y otra es Jesse Stone. Expediente X, me gustaba mucho una frase que era como el lema de la película. Cuando el personaje David Duchovny decía, la verdad está ahí fuera. Jesse Stone, el personaje de Tom Selleck, lo complementa. Y lo complementa en su comisaría, cuando dice a su gente, la verdad está ahí fuera y solo tenemos que dejar que entre. Vamos a ver estos números, que creo que nos pueden aportar mucha información para que podamos rebajar nuestro nivel de miedo. Fijaros, tenemos que hablar desgraciadamente de fallecidos, pero es de lo que tenemos que hablar. En una epidemia ese dato es muy importante, fundamental, crítico, por eso tenemos que tratarlo. Fijaros, la mortalidad que hemos tenido, datos del Ministerio de Sanidad, la mortalidad que hemos tenido por debajo de los 40 años ha sido entre el 0,2 y 0,3%. O sea, 2-3 de cada 1000 infectados. La mortalidad cuando está entre los 40 y los 50 años es el 0,6%, un poco más alto, 0,6%. El salto grave, importante, se produce en los mayores de 70 años. De 70 a 80 años ha sido el 14%, y sobre todo de los 80 años, que es el 23%, 23,4%, y por encima de 90, 24,7%. Podéis decir, joder, y entre los 50 y los 70, pues tampoco ha sido mucho. De 50 a 60 es 1,3%, de 60 a 70 es el 4,5%. Pocas enfermedades hay, de verdad, que podamos decir que de cada 100 casos de esa enfermedad, vamos a ver enfermedades de una cierta entidad, que de cada caso se muera una persona, de cada 100 casos, perdón, se muera una persona, o de que cada 1000 casos se mueran 2 personas. Si cogemos entonces estas franjas de edades, vemos que la mortalidad, ¿dónde se ha producido fundamentalmente? Vamos a ver ya con datos, repito, del Ministerio de Sanidad. Pues mirar, entre los mayores de 70 años para arriba, las muertes han representado el 86,7% del total, el 87% casi. Entre los 60 y los 70 años, el 8,8%. Y dato importante, muy significativo, por debajo de los 60 años, los muertos representan el 4,5%. Por debajo de los 60 años es el 4,5% del total, los muertos a esa edad. Pero esto se complementa con otra cosa que habéis oído decir, las patologías previas, efectivamente. Los muertos, el 95%, tenían patologías previas. El 95%, independientemente ya de la edad, el 95% patologías previas. Se ha visto, pacientes muertos, que el 67% de ellos, es decir, las 2/3 partes de los fallecidos, que no es moco de pavo, tenían enfermedad cardiovascular. El 18% enfermedades respiratorias y el 33% diabetes. Habrá algún listo que diga, no, esto no suma más del 100%. Claro, porque ha habido muchos pacientes muertos que tenían más de una patología. Repito, 2/3 partes de los fallecidos enfermedad cardiovascular y 1/3 parte diabetes. Y luego el 18% enfermedad respiratoria.
Fijaros, os voy a dar unos datos que me llaman mucho la atención. Si cogemos los dos portaaviones, pues portaaviones es una cosa que es muy significativa porque es un sitio completamente aislado. Pues si cogemos entre el Theodore Roosevelt, 856 afectados, y 1081 también con el Charles de Gaulle, en total suma los dos 1937 afectados, 2000, cifras redondas. Ha habido un fallecido, de 2000 afectados. Si cogemos ahora el cruceros, fundamentalmente el Princesa Diamante, el Costa Atlántica y el Rex Martins, tenemos en total 988 afectados, casi 1000, 13 fallecidos. Eso quiere decir que si sumamos todos los casos que ha habido en alta mar, hasta ahora reportados, son 2.959 en alta mar, 3.000, y de ellos ha habido en total 20 fallecidos. Es decir, sumando todos, nos da el 0,7% de mortalidad. Hay también un dato que tenemos que profundizar, que es el de las personas mayores. Fíjate, cuando estamos con 22.524 fallecidos, que son a día de anteayer, muertos mayores de 70 años son 19.194, que hemos dicho que eran el 88%. Pero hay un dato perturbador, porque de ellos 15.484 han sido en residencias y 3.710 en casa. Fijaros la proporción. ¿Eso qué quiere decir? En Madrid, por ejemplo, de todos los fallecidos, el 70%, 71, 70,8, son de residencias de la tercera edad. Alguno dirá, ¡oh, Madrid! Tremendo. No hablemos tan rápido. Porque si cogemos toda España, han sido 15.484 los fallecidos en residencias, que supone el 68,7%. Prácticamente Madrid. 70,8 Madrid, 68,7 toda España. O sea que el dato de Madrid es el mismo que en toda España. No hay diferencias estadísticamente significativas. Entonces, si cogemos los fallecidos en las residencias de la tercera edad, vemos solamente los fallecidos en residencias de la tercera edad, vemos que son casi el 70% del total de fallecidos. Entonces, datos concretos ya, importantes para que los tengamos en mente. Por debajo de 60 años, los fallecidos son el 4,5%. Entre 60 y 70, 8,8%. Y por encima de 70, el 86,7%. De los que son por encima de 70 años, un 85% mueren en residencias y un 15% murieron en casa. Y en total los que han muerto en residencia suponen el 70% de todos los fallecidos. Y cuando hablamos por debajo ya, que es lo que nos puede interesar mucho, los chavales, bueno, pues hasta los 40 años, de todos los contagiados, el 0,6%, si son de 40 a 50, y por debajo de 40, el 0,2% son los que fallecen. Entonces, está tremendamente acotado la cosa, tremendamente acotada, y yo creo que en el fondo son datos que nos tienen que hacer pensar. La verdad está ahí fuera, dejemos que entre.